Buenas noches. A nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del Conversatorio de Transparencia, Gestión Documental y Anticorrupción. En esta ocasión, la licenciada Brenda Lisset González Lara, comisionada propietaria de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, nos compartirá la información. Bienvenidos y buenas noches. Hola, muy buenas noches a los presentes. Pues el día de hoy vamos a seguir con el conversatorio que iniciamos el jueves pasado. La doctora Juana Margarita nos hizo el favor de compartirnos un poco de su gran conocimiento que tiene sobre la materia de gestión documental, también incluso temas de transparencia y demás vinculados también particularmente al derecho de acceso a la información. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas importantes que se vinculan con la gestión documental, también con el sistema anticorrupción, como son la transparencia y la protección de datos personales. Para iniciar, creo que es importante definir qué se considera por transparencia. Transparencia se constituye como un entramado de mecanismos que tienen los sujetos obligados de la materia, entendiéndose que son sujetos obligados todos aquellos entes que ejercen recursos públicos y dictan actos de autoridad, como son partidos políticos, fideicomisos, el Tribunal Superior, el Poder Judicial del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y demás, ¿no? Que puedan ejercer recursos. Y también, o bien, dictar actos de autoridad. En este caso, pues pueden ser también incluso, aunque bien no ejerzan recursos públicos, considerados también como sujetos obligados, teniéndose por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León, un ejemplo. En este sentido, pues estos sujetos obligados tienen que implementar mecanismos que permitan el acceso a la información. Vista la definición, ¿no? Entonces, vámonos por partes para poder entender un poco mejor el tema. ¿Qué tenemos o qué debemos de considerar por información? Pues bueno, la información puede ser, el simple hecho de decir información se considera pues un conjunto de datos. Existe también información clasificada, información que me imagino que ustedes deben de conocer, que también es información de naturaleza reservada específicamente, de naturaleza confidencial. Existen información vinculada con datos personales. Me imagino que también han escuchado el tema de datos sensibles. Ahorita platicamos un poquito de eso. Información confidencial equiparada. También cuando los particulares te establecen algún supuesto en el cual pues, no debes de revelar la misma, por ejemplo, secretos bancarios, bursátiles, fiscales, de correspondencia, información relevante e información de interés público. Yo creo que también todos conocemos situaciones a través de la prensa local que referente a información de interés público. Ejemplo, la información correspondiente a la compra, por ejemplo, de cobijas, que pues, es un caso también sonado, el Cobija Gates, ¿no? De información referente a la compra de algunos drones, ¿verdad? Por la administración que pronto va a terminar ya del Ejecutivo, del Estado. Entonces, que esta información, pues, en un inicio se consideró clasificada y confidencial, pero atendiendo a este interés público, se consideró desclasificarla y entregarla a quien así lo solicitara a través de precisamente mecanismos como son la transparencia gubernamental. Entonces, siempre frente a un derecho va a existir un deber, ¿verdad? Entonces, la transparencia, visto así, son todos los mecanismos que debe de implementar un sujeto obligado, ya vimos quiénes son, y a fin de posibilitar que esta información pueda ser accesible a los ciudadanos y a cualquier persona. De hecho, la propia ley de transparencia no te limita el hecho que seas ciudadano no para solicitar información,
Sin embargo, la transparencia tiene dos aspectos, uno activo que le llaman, anteriormente se le llamaba otro pasivo, más que pasivo yo considero que es reactivo, ya que el activo se define en virtud del deber que tiene todos los sujetos obligados a publicar la información que generan en ejercicio de sus atribuciones y de sus funciones a través de su página web oficial y también de una plataforma nacional de transparencia. ¿Qué es la Plataforma Nacional de Transparencia? Pues es una página disponible que ustedes pueden consultar y googlear y en la cual se encuentra toda la información de naturaleza pública como de todos los sujetos como son nóminas, contratos, currículums, organigramas, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿para qué me sirve saber todo esto? Pues bien, pues para participar en políticas públicas, ejercer el derecho de participación ciudadana y de acceso a la información, que es a recibir toda esta información para poder generar que se impulse la democracia principalmente por todos los ejercicios y los poderes de decisión que tienen estos actores en la sociedad. Y a final de cuentas, pues sería un tema de considerar la información como poder, ¿verdad? El poder tener acceso a esta información pública va a posibilitar que podamos también nosotros tener un mejor ejercicio de otras prerrogativas humanas, consideradas así como derechos fundamentales humanos, por ejemplo, la información a cargos a cuáles son los principales o los requisitos que se requieren para acceder a tal puesto, a tal cargo público, la información de antecedentes, por ejemplo, en la materia de derecho, pues tener información de, oye, cuáles son los precedentes que ahora ya la Suprema Corte ha determinado como necesarios para la aplicación de y resolución de diferentes asuntos. Entonces, incluso una de estas obligaciones que se modificó recientemente, pues para el tema del Poder Judicial, fue la publicación de las sentencias que emite, sentencias definitivas que emite en versión pública, que también en este sentido, pues podemos como sociedad tener acceso a los criterios bajo los cuales se sustentan estas determinaciones y también como ciudadanos, aunque no nos interese tanto el tema de la aplicabilidad de la ley, nos interesa saber que nuestras autoridades resuelven de una manera imparcial los asuntos, salvo que pues, obviamente se aparten del criterio anterior, pero te justifiquen y te funden y te motiven el por qué están adoptando una nueva decisión. Entonces, como ciudadano ya tendrías un iris también de que pues en tal asunto el criterio de la autoridad es resolver de esta forma. ¿Por qué? Porque ya tengo acceso a todas estas versiones públicas. Entonces, en la transparencia, pues existen esta necesidad de publicar como deber de los sujetos obligados estas obligaciones de transparencia que se denominan así por la ley de transparencia y que pueden ser obligaciones comunes o pueden ser obligaciones específicas. Las comunes son las que les impactan a todos los sujetos obligados, es decir, todos tienen la obligación de publicar su nómina, sus contratos, su estructura orgánica y demás, pero existen obligaciones específicas que atañen más a la función y a las atribuciones que tiene encomendado cada uno de los entes de gobierno. Particularmente un ejemplo, pues para el Poder Judicial, una obligación específica sería el publicar las actas de los plenos que tiene, en este caso, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia, o publicar los criterios judiciales que emite, que me imagino también ustedes han consultado. Algunos son obligatorios, otros son de naturaleza relevante. Asimismo, esta institución como es la Comisión de Transparencia en la cual laboro, también tiene la obligación de publicar criterios, pero no es así, por ejemplo, para el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, obviamente por su constitución. De igual forma, les comentaba el tema de que estas obligaciones se deben de publicar en el portal
que es la PNT, la Plataforma Nacional de Transparencia, y también en un portal de cada página, de cada sujeto obligado, y están disponibles, pueden consultar cualquiera para poderlo validar. Y además de ello, pueden implementar políticas de transparencia proactiva. ¿Qué es esto? Es decir, más allá de lo que la ley de transparencia me exige, es poder tener bajo un esquema de buena fe y de voluntad de legitimar las actuaciones que en ejercicio de estas funciones realizamos como entidades públicas, los actos, ¿no? que reflejan este debido cumplimiento de nuestros objetivos que tenemos como institución. Un ejemplo es publicar proactivamente, por ejemplo, el Poder Ejecutivo se unió al ejercicio de gobierno abierto y proactivamente está publicando lo que es el Atlas de Riesgo, está publicando en una sola página accesible para todos los ciudadanos, todos los programas a los que tienen acceso los ciudadanos como beneficio, ya sea programas para personas de escasos recursos, para madres solteras y demás. ¿Para qué? Pues para generar que la información sea accesible. El tema aquí muy importante es que la información de naturaleza pública es toda la que tenemos en nuestro escritorio, la que recibimos, la que generamos, se llama tratamiento a este hecho de poder manipular la información, recibir, enviar, transmitir y demás. Entonces, el hecho de que esta información se constituya como pública, porque la tenemos entes gubernamentales, no impacta en que necesariamente, esa es una acotación, no impacta en que necesariamente pueda ser entregada a los particulares, ¿verdad? Pero este es un tema de protección de datos que ahorita vemos. Aquí el hecho de la transparencia proactiva se involucra con el tema de la buena fe principalmente, es decir, dar más información y poner a modo a la ciudadanía a través de motores de búsqueda eficientes, de formatos abiertos que puedan ser manipulables por los ciudadanos, para poder hacer comparativas, por ejemplo, de que, oye, pues en el mes anterior reportaste esta información de estadística y ahora estás reportando esta otra y puedes variar ahí, hacer fluctuaciones para poder evaluar el trabajo que realizan nuestros entes gubernamentales. Y todo esto vinculado con el tema de gestión documental es demasiado relevante porque a veces los funcionarios, muchos, no digo que todos, olvidan el tema de la gestión documental para poder tener disponible la información que generan en este ejercicio de sus funciones y atribuciones. ¿Sí? También descuidan mucho los dos deberes principales que tienen en torno al resguardo de la información, que es el deber de seguridad y el deber de confidencialidad. El de seguridad, pues, deben de implementar, no me dejará mentir la doctora Margarita, que deben de implementar medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas para el debido resguardo de la información y también para la conservación de la información. Técnicas, pues por los sistemas y dependiendo del soporte en el cual se encuentre esta información. O sea, tenemos que diferenciar, como lo vimos en el conversatorio anterior, de si se constituye esta información, se integra o se plasma dentro de un documento electrónico o dentro de un documento físico. Comentábamos justo esta semana el licenciado Adrián Frausto y su servidora, la confusión tan relevante que existe en el tema de la documental y el tipo de soporte en el que se encuentra. Por ejemplo, un documento generado con una firma electrónica, pues sí es un documento que es validado, que es un documento electrónico. Sin embargo, a veces se digitaliza un documento físico y se considera que es un documento electrónico. No obstante que sí es una copia fiel de su original, sin embargo, es una digitalización, no propiamente un documento electrónico, sino una constancia electrónica. ¿Verdad? Para efectos puede ser de repositorio o efectos de
de poder tener un equiparable al expediente físico en un soporte digital para su preservación. Y ahí nos metemos en otro tema bien importante de que es la forma en la que digitalizas los documentos. En una ocasión la doctora Margarita comentaba en un curso que me tocó la oportunidad de compartir con ella, el tipo pues, por así decirlo, no recuerdo bien la expresión, pero es como rango de ¿cómo le podríamos manejar? De nitidez o de calidad de la digitalización, que si lo pones a 120 o a no sé cuántos, ahí comentaba la doctora más específico, pero... Píxeles, ¿no? Me parece, doctora, perdón. ¿Son los Sí. píxeles, no, ¿Mande? doctora? Los píxeles. Ándele, exactamente, los píxeles. No soy muy tecnológica, que digamos, aunque me gusta mucho la accesibilidad, pero soy más de desarrollo, pero sí, ya son cuestiones muy técnicas que los especialistas pues conocen, pero en cuántos píxeles se va a digitalizar, ¿no? Para ver el rango de nitidez también que va a tener y de preservación, o bien de reproducción en diferentes tipos de dispositivos. No es lo mismo los disquetes que antes teníamos, pues ahora ya pues ya ni se usan también las memorias casi, ni los discos duros, casi todo es por remisión de plataformas, de Drive o de Transfer, WeTransfer y demás, pero aquí también pues se vincula otro tema. Ahorita creo que quería hacer una intervención el licenciado Sí, Adrián. Sí. Básicamente era regresar un poquito a lo de la transparencia proactiva en el tema del atlas de riesgo, porque se vinculaba mucho con el sistema de gestión documental o la gestión documental, porque de ahí se basa, no me va a dejar mentir la doctora, para establecer los niveles de riesgo de tu archivo. El nivel de archivo, aunque no lo crean, o los archivos tienen que tener una metodología para integrar los riesgos desde una inundación, un terremoto, el nivel de altura, si está incóncavo, si está en hundimiento la institución. Y ahí te sirve mucho para verificar dónde va a estar tu archivo de concentración o en su caso un archivo histórico. Según recuerdo, en ese atlas de riesgo establecen a nivel nacional todos esos tipos de datos, además que para la gente, y esto ya como un dato, ahora sí, proactivo, la gente que desea invertir en inmuebles, básicamente esa información es vital para saber si su casa está en un declive, en una inundación, o es tendenciosa ¿cómo le llaman? Pues sí, básicamente a un terremoto o un movimiento telúrico le llaman acá, pero que decían que en Nuevo León no existían, bueno, ya existen ese tipo de movimientos y en ese atlas de riesgo están establecidos, me parece, si no mal recuerdo. Definitivamente, y se me permite otra vez la licenciada Brenda. Claro, adelante. Gracias. En este mismo tenor, fíjense, la semana pasada vimos que la Ley General de Archivos, ya hay una Ley General de Archivos que maneja sanciones si no cuidamos los archivos. Entonces, hoy estamos viendo transparencia. Si queremos transparencia, necesitamos tener archivos transparentes, es decir, catalogados, clasificados, si es posible, obviamente digitalizados, pero por lo menos clasificados y catalogados. Y obviamente para eso necesitamos también una infraestructura donde tener los archivos. Entonces, fíjense la paradoja. Tenemos la ley, pero de pronto cuando pensamos en archivos, pensamos en una bodega, pensamos en un sótano, pensamos en algo no propio para resguardar nuestros acervos. Y fíjense, le digo paradoja, porque cuando vamos a construir un banco, vamos con los ingenieros, con los arquitectos, y ellos un banco tiene que tener estas características, estas dimensiones, una bóveda, etcétera, etcétera. Es decir, tienen todas las especificaciones para construir un banco, y en un edificio para banco no podemos poner un hospital, es impensable, porque un hospital tiene otras especificaciones completa y totalmente diferentes a los de un banco. Y entonces... No, y doctora, también no me dejará mentir que antes, yo creo que a todos nos tocó ver que estaban archiveros de expedientes clínicos en los pasillos de los hospitales. Entonces ahí es un tema también de resguardo y seguridad de la información. ¿Quiénes tienen acceso a esa información? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y quién se considera también encargado? Que es otra figura que te maneja la ley de protección de datos personales, porque bueno, aquí es un andamiaje también legal de que tenemos la ley de transparencia, la ley general de transparencia,
Tenemos la Ley Federal de Transparencia, tenemos la Ley Estatal de Transparencia, tenemos vinculada también la Ley de Archivos Estatal y la Ley General de Archivos. Tenemos la Ley de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, que es la Ley General, y también tenemos la Ley Estatal de la materia. Y perdón, Entonces, y si a eso me sumas que el tema de dejar esos documentos, esos expedientes a la vista del público descuidados implica una responsabilidad administrativa como falta, ¿sí? También no, implica la ley de responsabilidades. y se me pasaba, licenciado, comentar que también tenemos la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, porque Así es. aquí ni los particulares nos eximimos también de ese cumplimiento, por tratándose de empresas o de también incluso propios individuos. O sea, me tocó en una ocasión un cuestionamiento hipotético sobre qué pasa también cuando, bueno, ese es un tema, yo creo que jurídico, que va muy, muy ad hoc al tema, de que cuando en una diligencia actorial una persona decide grabar el desarrollo de la diligencia, Claro. y dices, Me oye, tocaron pues varias. es como cuando también un tránsito, ¿no? De que te para y dices, oye, vas a grabar. No, no grabes. ¿Por qué? Pues es que no me puedes quitar el celular, porque pues es mío y no me puedes invadir o hacerme una invasión o utilizar mis documentos personales y demás sin previo salvoconducto, ¿no? De una orden judicial que así te lo Te obligan. permita. Uh-huh. Así es. Y te pones en esta encrucijada de que, espérate, pero es el uso de mi imagen. Así Y es. te estoy dando el consentimiento o no para ello. Ahora, bueno, ya la disposición y demás, será para qué efecto llevas a cabo esa obtención de la información, porque también ahí impacta en sanciones, porque pues esa también vemos el delito de pornografía, el delito del sexting, de violaciones o vulneraciones al honor, a la integridad, Derecho al derecho olvido. a la propia imagen, más penalizado en temas de menores de edad, que se agrava ahí A colación a este la tema, pena. sí, a colación de este tema me acuerdo de algunas experiencias referentes a la grabación, sobre todo en diligencias actuariales, como bien lo mencionan, que la gente utilizaba esa videoversión, como bien lo has referido. Sin embargo, el tema que nosotros establecíamos o que lo vinculábamos era, ok, graba, no tengo problema. Está el funcionario en funciones públicas, pero, ojo, la reproducción va a ser utilizada o va a ser sujeta a una responsabilidad, ¿sí? Incluso ese video que tú estás tomando podrá ser sujeto a una prueba y podrá ser utilizado en tu contra. Entonces, si tú tienes la entereza y me dices, lo voy a publicar y luego lo borro, bueno, automáticamente estás incumpliendo o incurriendo en una responsabilidad porque estás difundiendo algo que incluso hay diligencias en caso de materia penal que las investigaciones o las ejecuciones propias son reservadas y confidenciales. Y si tú lo publicas en un Facebook, eso tú publicas en cualquier red social, entras a la responsabilidad, puede ser en materia administrativa, penal o civil. Esa es la dificultad de grabar en video, en cualquier método gráfica de video, ¿no? Sin embargo, pues la gente a veces por desconocimiento lo sigue haciendo, no es ningún problema, pero sí tener cuidado cómo vas a utilizar esa grabación o esas gráficas tomadas en la diligencia. A gráficas regularmente la ley le refiere como las fotografías, ¿sí? Las réplicas al video, entonces audios y demás que tú quieras grabar, eso es parte de un andamiaje legal que sí implica una responsabilidad totalmente y que a veces sale contraproducente realizar ese tipo de actos. Eso está también vinculado otro ejemplo es cuando nosotros vamos por la calle y de pronto vemos, no sé, un niño con las palomas y decimos, vamos a grabarlo, le voy a tomar una foto. O sea, ya no es tan inocente. Eso parece muy inocente, muy ingenuo, pero podemos tener una responsabilidad por hacer eso. Ya no lo podemos hacer. Así es. Sí, pues ahí ya sería un tema de ponderar, ¿verdad? Que es el mecanismo de interpretación que tenemos que utilizar para efecto de ponderar entre el acceso a la información
y la clasificación de la misma por considerar que es de naturaleza confidencial o reservada, ¿verdad? Y ahí tener la obligación, una, de desarrollar un proceso de subsunción mental para definir si vas a clasificar la información, si esa clasificación cumple con los requisitos normativos que te establece la ley de transparencia, que son que integres una prueba de daño y un estudio de interés público, si estás hablando de información reservada, si estás hablando de información confidencial, si esa información identifica o puede llegar a identificar a una persona física, ¿verdad? Por algún medio, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Y también ahí es un tema bien, bien, bien amplio, porque la propia ley de transparencia no te establece de forma limitativa cuáles deberán de considerarse datos personales, ¿verdad? Únicamente lo hace de forma enunciativa. Se consideran algo así, viene datos personales a los que identifican a una persona física, ojo, dice física, no dice persona moral, no obstante que la Suprema Corte de Justicia, en contradicción de criterios, ya ha definido que también las personas morales, si bien no cuentan con los mismos atributos de las personas físicas, pueden llegar a ser susceptibles de la protección del derecho a la privacidad y a los datos, en este caso, que se asimilan a los datos personales. Un ejemplo de ello sería pues la denominación de una persona moral, su logo, A es el nombre de una persona física, por ejemplo, ¿no? Los datos del RFC, datos de la escritura pública en la cual se constituyó, y ahí también hay variables, o sea, en qué casos sí se puede reservar y en qué casos se puede considerar confidencial ese dato y en qué casos no. Porque también ahí queda mucho el tema, ese tema de protección de datos es un tema de interpretación totalmente y también de conocimiento de la norma. Porque, por ejemplo, si la persona moral se constituye como un proveedor de un sujeto obligado, obviamente que va a tener que estar por una obligación común que les comentaba de transparencia, que tener publicado el sujeto obligado el padrón de sus proveedores, para legitimar que efectivamente contrató con una empresa que no es fantasma, como en el caso de algunos casos que me imagino que habrán escuchado, ¿verdad? En De otros algunas estados, Recientes, estados, perdón. sí, en otros estados, aquí no. recientes y en otras partes del mundo. No, Lisa, de otras partes del mundo, más ambiguo, ¿no? Sí. Pero, pues bueno, ahí legitimas el ejercicio de tu recurso público, para que efectivamente lo estás distribuyendo bajo un sistema de licitación, de compra directa, etcétera, pero con una persona moral que tampoco, con la que tampoco tienes un conflicto de intereses, ¿verdad? De que, oye, no es que es la empresa de mi papá, de mi hermano, de mi primo y de mi compadre. Ojo, cuestión diferente sería si es una persona moral demandada en un procedimiento, por ejemplo, de naturaleza civil, por incumplimiento de alguna obligación y en la cual se le reclame, por ejemplo, el vencimiento anticipado del contrato, la rescisión, etcétera, ¿no? Creo que aquí la Entonces, diferencia, perdón, creo que la diferencia aquí es que una cosa es el reclamo de naturaleza personal, en este caso civil y demás, a diferencia de un reclamo en el sentido de corrupción, que estás hablando ya el padrón de proveedores en las instituciones, y estás hablando de una declaración de no conflicto de de intereses, conflicto de intereses, que sí. ahí sí entrarías un tema de corrupción totalmente por el Pero ahí, efecto. por ejemplo, sería vista para evitar la corrupción. Así Sin es. embargo, cuando ya se detecta una conducta vinculada a un tema de corrupción y que es sujeta de investigación, ahí sí se considera esa información que en un inicio estuvo sujeta en un padrón de probadores como pública, de naturaleza reservada en el proceso de investigación, ¿no, Y eso, licenciado? así es, y eso tiene una razón de ser. La primera es el principio que le corresponde al artículo 20 de sección cuarta, me parece que de la Constitución, referente a la presunción de inocencia. Y número Sí. dos es que por el tema del debido proceso, que ahorita es esa cuestión, esos principios del debido proceso son muy, muy garantistas y que es básico en todo proceso legal, se tiene que reservar completamente esa información y no se tiene que tener acceso, aún y cuando
se tenga a la persona moral o aún y cuando previamente esté en un padrón, nosotros no podemos revelar ningún tipo de información dentro de la investigación ni durante el procedimiento, hasta en tanto no cause firmeza la resolución que en su caso determinó que el presunto responsable pues ya no es presunto, ahora sí se considera Ahora sí es responsable y la responsable. conducta se configuró. Mientras no se dicte una resolución, se tendrá la calidad de presunto responsabilidad como la presunta conducta atribuida, como el presunto acto reprochable. Antes de eso, no podemos nosotros definir a una persona física o moral como responsable, hasta que no exista una resolución Claro. y que cause firmeza esta misma. Por eso es la diferencia. Nosotros en la prueba de daño que se establece, en este caso la autoridad investigadora que está a mi cargo, sí establecemos siempre con base en el debido proceso y básicamente en la presunción de inocencia de toda persona investigada. La doctora tenía una pregunta. No me acuerdo. Bueno, era un comentario sobre todo en esto de la transparencia y cuando se valoró que era más importante. Voy a poner un caso que es vamos a recordar justamente, estamos a 1 de octubre, bueno, perdón, a 30 de septiembre y el sábado vamos a recordar el 2 de octubre. Entonces, justamente en esto de transparentar, justamente surgió la pregunta, ¿qué hacer con todos los archivos del 68? Yo era una de las que decía, es que esos archivos se deben de abrir y esos archivos, los investigadores, antes de todo esto, los archivos estaban clasificados y tú los podías consultar solamente si eras uno de los descendientes de los actores o eras un actor del 68 o tenías una carta firmada notarialmente para que esa familia involucrada te diera permiso como investigador de acceder a los archivos del 68. Pero bueno, era muy difícil. Y desde 2018 justamente se abren los archivos del 68, ya se pueden consultar. Obviamente hay por ahí algunas restricciones en el sentido que de pronto lo están clasificando, por eso no se pueden consultar, pero ahorita hice la prueba. Mientras estaba aquí la licenciada Brenda hablando, hice la prueba, ya todavía está la liga que conocemos en línea, y sí, efectivamente. Entonces, por ejemplo, está un personaje que es sumamente importante en el movimiento estudiantil del 68, que es Gilberto Guevara Niebla. Entonces, nosotros podríamos decir, es que por la protección de datos personales, no podríamos hablar de él, no podríamos decir qué pasó con él, etcétera, pero eso es de interés nacional, de seguridad nacional. Y si ustedes se fijan en los archivos estos, ustedes pueden buscar Gilberto Guevara Niebla, como yo lo acabo de hacer, y les aparecen fotografías del de joven, aparece su expediente y aparece mucha información sobre él. Aquí en el chat les voy a poner la liga para que vean y hagan la prueba. No ahorita porque estamos trabajando, estamos aquí en el conversatorio, pero háganlo después. Van a salir todos, doctora. Sí, no, ahorita no. Pero para que vean entonces, porque esto no fue fácil, es decir, no dijeron, vamos a hacer una ley y se acabó, ya se les ocurrió, no. Tuvo que ser pensada, tuvo que ser valorada y cómo se va a aplicar y cómo se está aplicando la ley. Entonces, por eso la licenciada Brenda por acá nos está dando toda esta sabiduría sobre la transparencia y los datos sensibles. Adelante. De hecho, la legislación del Estado de Nuevo León en temas de protección de datos a nivel nacional, desde muchos puntos, nada más del punto de vista de su servidora en lo particular, sino fue muy reconocida, incluso internacionalmente, por ser muy garantista. La ley de protección de datos que teníamos anteriormente, anterior a las reformas del 2000, que será del 2017, me parece, cuando salió la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, es cuando nuestro estado decide que esa ley de transparencia que contemplaba temas de protección de datos personales y temas de transparencia se divida, ¿verdad? Para únicamente homologarla a la legislación general. Y posteriormente, pues se reguló en el 18 el tema de protección de datos y únicamente se quedó el tema de transparencia en el 2015 más o menos. Entonces, en Europa, pues sí nos llevaban
buen tramo de tiempo de ventaja en cuanto a la regulación de la protección de datos en el reglamento interior para la Unión Europea. Sin embargo, en México estábamos muy reacios a reaccionar sobre el tema de la protección de datos. Eso sí, publicábamos mucha información, solo y hasta la fecha existen municipios, sin decir nombres, que si ustedes revisan las actas de cabildos, tienen números de pasaportes, tienen nombres de personas, identificaciones y demás, ¿verdad? Entonces ahí sería también un área de oportunidad importante. Yo sé que estamos en fase de homologación, de aprendizaje sobre la vinculación y la relevancia que tiene el tema de la protección de datos y el tratamiento de la información en el ejercer de los entes gubernamentales. Sin embargo, no debemos de tardarnos tanto en eso porque pues las sanciones ahorita ya se encuentran vigentes para el caso de incumplimiento a las mismas. Las sanciones por lo que hacen los particulares, a cuales, repito, les aplica la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, son más altas incluso que para los sujetos obligados. Y aquí un tema de relevancia es que ahora la información de naturaleza pública que tienen los sujetos obligados, en caso de revelarse y de contener información de naturaleza personal, va a impactar desde una amonestación, dependiendo del tipo de dato que es vulnerado, hasta una imposición de una multa, alguna suspensión o bien destitución del cargo o incluso inhabilitación, además de las responsabilidades penales o de responsabilidades de naturaleza administrativa de los servidores públicos que pudiera generarse por ese indebido tratamiento de datos personales, ¿verdad? En el cual estabas en su caso como servidor público clasificado, catalogado como responsable o bien encargado. Un ejemplo de cuando son encargados y responsables muy práctico es cuando dices, bueno, yo soy una entidad pública, pero tengo 500 empleados y todos necesitan gafet. Entonces yo contrato a un externo para que me realice estos gafetes. Entonces ese sería el encargado y el responsable sería la entidad pública, pero independientemente el responsable por la contratación que tiene que hacer con el encargado, en ese contratito debe de venir bien definido todo, porque también tiene una responsabilidad indirecta, ¿verdad? No deja de ser responsable a final de cuentas. Sin embargo, pues ahí, dependiendo de la información vulnerada, el tratamiento que se le dé, pues es la sanción que le va a aplicar en su caso. ¿Sí? Y eso yo añadiría también que incluso esas sanciones no están supeditadas a que sigan un solo procedimiento. Por ejemplo, si está llevado a cabo el procedimiento a través de un órgano interno de control por el tema de una responsabilidad administrativa, eso no implica que ya no tenga derecho o no se le pueda vincular a un delito, porque te pueden llevar a la par ambas materias, ¿sí? Y las sanciones pueden estar establecidas en ambas materias y no viola el principio no bis in idem, que es que dice que ningún hecho de una persona puede ser juzgada por el mismo hecho, ¿no? Ajá. Entonces, dos veces o de diferente materia. Entonces, esa parte no están supeditados y es tanto el desconocimiento a veces de las personas e incluso propios abogados, porque cuántas ocasiones, sobre todo los que litigan, sobre todo las que tienen cuenta, si tienen departamentos ahí de mercerías y demás, vemos credenciales del lector cortadas o sujetas en las copias, en los planos, o de utilización de reciclaje, ¿no? Y ahí están No, involucrando una responsabilidad. y se van a cualquier dependencia, muchas, bueno, no digo todas, pero tienen hasta las credenciales en el área de recepción ahí pegadas a quienes se les olvidó. Así es. Dejarlas, que las dejan para entrar y las tienen pegadas, pues sí, pues para que cuando venga, pues diga, aquí están, o sin embargo, pues están exhibiendo todos los datos personales y eso implica una sus responsabilidad. titulares. Así es, y eso implica una responsabilidad como tal, el debido cuidado, incluso está marcada como falta no grave, pero sí implica posiblemente la destitución o suspensión del cargo
Y esta no quiere decir que porque te suspendan o que te destituyan no pueda ser inhabilitado. Puede ser inhabilitado, incluso de 1 a 5 años es la sanción como tal, para, en este caso, de responsabilidades administrativas, que lo maneja el derecho disciplinario. No, y también ahí nos vamos al caso de que, bueno, dices, ¿qué dato era? Pues era un CURP, por ejemplo, no sé, pero también te vas a una reflexión en ponderación y también a través del uso de las tecnologías de información y dices, oye, si tienes el CURP, te metes a la página del SAT y ya puedes sacar el RFC de la persona. Si tienes estos dos datos, te metes a la página de Buró de Crédito y puedes ver el estatus del crédito de la persona. Si dejas, por ejemplo, un dato de un recibo de la Comisión Federal de Electricidad con el número del servicio, pues a través de él puedes identificar cuántos bienes tiene una persona registrados con el servicio de la Comisión Federal de Electricidad, porque registra por propietario de inmueble con un solo servicio. Si tienes varias propiedades, van a estar a tu nombre bajo ese número de servicio, porque el contrato se va a adicionar. Entonces, ahí imagínense, pues para ustedes, pónganse vivos para los temas de la investigación de campo en los asuntos cuando quieran embargar alguna propiedad, ahí a cazar los recibos. No se crean, ese es un mal. No, No de malas prácticas, comisionada. No, definitivo. pero es Porque que fíjense, o sea, la información es poder. Vamos a este Sí. grado. Digo, no hagas lo que no quisieras que te hicieran, pero yo lo comento por el tema de que a veces no le damos importancia. Dicen, no, que al cabo el recibo luego lo recojo. Pues aguas Sí. con los vecinos, ¿verdad? También de que se Ah, vuela sí. y ese recibo. Lo pongo peor todavía, porque ahorita muchos despachos de cobranza, de cualquier índole, sea bancarios o de mueblerías, lo que ustedes gusten, están cometiendo una mala práctica, que es empezar a hablarle a las personas vinculadas al deudor, Sí, o sea, poniendo la Ah, llamada de letreros. Coppel, licenciado. sí. No le quería llamar de esa manera, pero No digan. Sí. no queríamos decir marcas, pero de esa naturaleza. O no, simplemente los bancos ofreciéndote un servicio y dices, oye, ¿cómo tienes acceso a mi número telefónico si yo no te lo proporcioné? Así Así es. es. ¿Verdad? O sea, entonces para eso todavía no lo vemos, pero si se fijan está en la parte inferior de la lámina que están los derechos ARCO, que ya ahora son ARCOP, ¿no? O sea, el derecho de acceso, de rectificación, cancelación, oposición y también en su caso, de la portabilidad de los datos. Entonces, el titular de los datos es quien debe de definir a través del consentimiento, que es el núcleo base de la protección de los datos personales como elemento principal, el tratamiento que se le va a dar a su información, ¿sí? Y definir, bueno, más bien dicho, este consentimiento debe ser otorgado previa información a través del aviso de privacidad. Entonces, que el aviso de privacidad, muchos de ustedes lo conocen, pero que no nos damos el tiempo de revisarlo en múltiples ocasiones porque decimos, ay, qué padre esta aplicación que del celular donde mira las caritas que me ponen lenguas y que me ponen, que aviento besitos de corazón y demás. O bien que me hacen ver más vieja o que me hacen ver más joven, que me hacen ¿Cuál es ver esa de como más me joven, vería de perdona? hombre y de mujer, perdón, ¿Cuál es esa de más joven? Porque me interesa. para bajarla. Sí, No, no, digo, es válido siempre y cuando estés consciente que tu información va a ser tratada para fines de publicidad, para utilización de focus group, concedes muchas autorizaciones incluso para el uso de tu cámara, de tu micrófono. Tan es así que les ha tocado, me imagino, que están hablando, oye, se me antoja una hamburguesa, qué rico, y de repente abres el Facebook o abres cualquier otra red social y te aparece, ¿no? el simple navegador, el explorador de Safari o de Google, y te aparecen reseñas de que hay Carl Jr. y que McDonald's y que bla, 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 y otras marcas y franquicias. ¿Por qué? Pues porque están recabando también todo lo que estás hablando, se está quedando almacenado. Por eso los altos empresarios, ¿verdad? Utilizan mucho el tema de que, pues, tapar lo que es la computadora, porque incluso a sus servidores se tienen un buen, bueno, su servidora tiene un, ¿cómo se llama? Antivirus, ¿no? Que te firewall. reporta cuando tú entras a una página, y por ejemplo, de que te lanza una alerta y te dice, esta página quiso entrar a tu cámara,
pero sin embargo no se enciende tu cámara, o sea, tú no sabes si no tienes algún tipo de protección en tu sistema de cómputo, como le hace el dueño de Facebook, ¿no? De que le pone la cintilla arriba a la cámara, pues también, o sea, no sabes. Y el celular es lo mismo, tan es así que, por ejemplo, cuando son en Estados Unidos, que la nota que me tocó ver en este año fue que cancelaban partidos, transmisiones de partidos de fútbol americano clandestinas sin pago, porque se daban cuenta en qué sector estaban viéndolo, porque estaban escuchando la reproducción de que gol, bueno, así, ¿no? De que, pero en inglés, desde el celular. Entonces se escuchaban los bullicios que si fueran centros clandestinos y ahí iban y cortaban la señal. Entonces dijeron, oye, pero es válido no para que tu aplicación haga eso, porque era a través de una aplicación que se bajaba para seguir los marcadores y demás de los partidos. Dices, pero al momento de bajarla no se te informaba que estabas usando, que estabas autorizando el uso de tu micrófono. Entonces ahí hay una controversia en decir, bueno, es que no me hiciste del conocimiento a través del aviso de privacidad cómo ibas a tratar mi información. Entonces ahí el litigio consistió precisamente en eso, pero que lo autorizamos en muchas y darnos cuenta, sí, incluso el acceso a las fotografías. O sea, depende de ti si quieres que vulneren tu privacidad en ese entorno, porque los datos personales es un tema y la privacidad es otro tema. Sí, sobre todo, creo que hay que ser muy, muy puntuales porque también no hay que perder de vista que los bancos, dolosamente, cuando quieres utilizar su plataforma, si no le das a aceptar a los avisos de privacidad, no te da acceso completo a su plataforma, incluso te quita. Así están muchas aplicaciones. Realmente, no, y si con, no le la, das con a la aceptar, reciente reforma LIC que salió ahora sobre el uso de las plataformas para transferencias y demás de los bancos que ahora de la te ubicación. piden la ubicación. Sí, exactamente, sin embargo, no te la piden cada momento que ingresas, me parece. Cada que ingresas. Cada que ingresas para hacer alguna transferencia o algún movimiento. Decían, bueno, y entonces infórmame quién va a tener esa información, por cuánto tiempo la vas a tener. Es lo mismo de las cámaras de video de los C5, C4 y demás áreas vinculadas con la investigación. O sea, yo digo, está perfecto que tengamos un sistema robustecido de seguridad y que puedas identificar el acontecimiento de hechos que pudieran detonar en una conducta delictiva tipificada de esta manera por la norma penal. Sin embargo, donde se encuentra regulado o a disposición del ciudadano el tema de que por cuánto tiempo vas a conservar la información y para qué efecto va a ser tratada. Únicamente va a ser para fines de seguridad o la vas a tratar también para otro tema, ¿no? Que también en las empresas también es lo que se da y también en muchos entes gubernamentales. Las cámaras de vigilancia que tienen al entrar o en las instituciones públicas, dices, en el aviso de privacidad te dices, nada más para fines de vigilancia. Entonces, ¿qué pasa en un procedimiento sancionador de responsabilidad de servidores públicos en las que se ofertan las grabaciones de estas cámaras de seguridad para demostrar que el empleado llegó, checó y se fue? Así es. De hecho, ese motivo, ha sido ¿Serían motivo pruebas agravio. válidas ahí? Si De no hecho, está esa finalidad reportada en el tratamiento de los datos personales del aviso de privacidad el integral o principio simplificado. disciplinario, efectivamente, todo este tipo de pruebas le llaman, son del fruto prohibido, me parece. Del fruto de la manzana, ¿no? Sí, del fruto prohibido, sí, porque no recuerdo el término exacto. Sin embargo, Es como su la cadena pesquisa de... es la pena, sí, como la cadena de custodia, pero al final del día, esa parte está ya regulada, entonces fue adquirido de manera ilícita, porque nunca estuvo el ciudadano, en este caso el servidor público, tomado en cuenta con un aviso de privacidad Claro. para qué efecto iba a utilizar esa cámara. Entonces, el dato de prueba recabado carece de validez para poder llevarlo a un procedimiento. ¿Sí? Es muy similar en el tema de la adquisición de comunicaciones
entre servidores públicos, que la incautación de la computadora, del celular, las conversiones del celular, por eso siempre se le recomienda al servidor público que utiliza herramientas derivadas por las atribuciones, propiedad de las instituciones, pues que no lo utilicen para fines personales, porque todo lo que contengan esos aparatos electrónicos o esas herramientas son totalmente públicos. Pues de hecho un caso sonado fue en la Suprema Corte de Justicia donde se pidieron los correos electrónicos de los ministros y también ahí detonó un tema de que lo que pensaba uno de otros, ¿verdad? Así y es. También pues es que a final de cuentas ahí también habría que ponderar también el tema de qué actos se realizan por los servidores públicos en calidad de particulares y qué actos se realizan por los servidores públicos en calidad de funcionarios o servidores públicos, ¿verdad? Propiamente dependiendo del rango del puesto o cargo en el que estén adscritos. Así es. Precisamente, precisamente en relación a eso, hubo un caso muy sonado en este año en el estado, si no me acuerdo, no fue en el estado, fue aquí en México, que a un controlador lo encontraron utilizando herramientas del servicio público para fines personales. Y eso fue implicado de responsabilidad. Y fue captado a través de cámaras en una investigación interna, ¿sí? De las cámaras no solamente de la institución, sino cámaras de tránsito, porque sí lo captaron. Entonces, todos esos aspectos es hasta qué punto es válido o esa información. ¿Sería impugnable o no sería impugnable dentro del procedimiento? Habría que ver cuál fue la manera en que se llevó a cabo. Ahí depende también en el ámbito geográfico en donde se encuentra, porque también me tocó asistir a una charla de un conferencista argentino en materia de protección de datos y comentaba que allá, por ejemplo, si son servidores públicos 27 por 24, ¿cómo le llaman? 24/7, sí, que es de tiempo completo. Entonces es sales y ejecutas un acto como particular que andes tomando, por ejemplo, en vía pública y te destituyen del cargo, ¿verdad? O que utilizas, por ejemplo, algún coche, que ese sí sea en México y en cualquier lugar, yo creo, del servicio público, pues para irte a la presa o a algún lugar, ¿no? De que por eso tanto el tema de los engomados para que se pudieran identificar y que no fuera desviado este recurso. Así es, de hecho, ese es un principio que también está aquí en México y sí lo aplicamos, debo ser honesto, dentro de la institución se aplica ese principio que al final del día ningún bien de la institución puede ser utilizado para fines personales porque implica una responsabilidad. Exacto. Entonces, sí, nosotros también tenemos dentro del Código de Conducta y de Ética que al final del día los servidores públicos no dejas de ser servidor público solamente porque tu turno terminó a las 5, 6, 7, 8 de la tarde, 8 de la noche. Tú eres servidor público y tienes que respetar la investidura como tal las 24 horas del día para cuidar la imagen de la institución y la integridad del puesto. Entonces, todo eso es sancionado dentro de responsabilidades administrativas. Por eso es que ahorita está en tema polémico que algunos servidores públicos han sido sancionados disciplinariamente por haber salido en una fotografía, en un periódico, en estado inconveniente, porque salió en redes sociales, que está en estado inconveniente, que quiso utilizar un gafete institucional para efecto de generar un posible cohecho con alguna autoridad administrativa. Y como eso, pues citar muchos, incluso me acuerdo muy bien de un procedimiento que me parece que está vigente en Colombia, contra una ministra, no es una juez, contra una juez penal, me parece que para adolescentes, en la que ella tiene imágenes de, pues en poca ropa en Instagram y tiene un procedimiento sancionador por el efecto de que no está respetando y está haciendo ejercicio. La investidura. Así es, no está respetando la investidura y el cargo que conlleva ser juez en ese país, ¿no? Entonces es un tema polémico y le están acusando de misoginia. Sin embargo, tenemos que ser objetivos y establecer hasta qué punto tenemos nosotros servidores públicos la libertad que tiene un ciudadano que no ejerce al servicio público, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí tenemos que hacer esa ponderación. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan en el diplomado que vimos un caso, quería recordarlo, pero me escapa de mi memoria,
pero que fue un caso donde un servidor público en su Facebook bloqueó a un ciudadano y este Sí. ciudadano, que es bien Sí. interesante Es ese caso. que ahí Entonces, depende, doctora, de, por ejemplo, si las redes sociales utilizadas por un funcionario público, se publica o difunde información relativa al ejercicio de este cargo o puesto público. es cierto. Entonces, si es así, ya la red social se transforma por precisamente contener esta información en una red pública. Entonces, el bloquearlo, estás negando el acceso a esta información. Por eso no es recomendable que si eres servidor o funcionario público, utilices tus redes sociales personales para publicar, estoy impartiendo eso, estoy haciendo lo otro y demás, porque cuando te quieran agregar como amigo, vas a tener esa imposibilidad de rechazar, Incluso ¿verdad? seguir Porque sería en las como una diferentes negativa. redes. Así es, incluso seguir, por ejemplo, en Twitter o en Instagram que te quieren seguir o algo, tú no tienes, si tú lo utilizas con fines, o mezclas los fines personales con los laborales, tendrías que aperturar esas redes a cualquier persona y no podrías ni siquiera borrar el tweet o el comentario que te hacen, porque estás bloqueando esa expresión como tú como servidor público. Por eso, incluso ya lo resolvió la Corte, como, si no me recuerdo, hay tres procedimientos de esa naturaleza, ya con tesis. Todas se refieren hacia lo mismo, que tienes que tener desvinculada tu red social personal de la laboral. Y ese es básicamente el tema. Y es muy, muy complejo a veces nosotros que nos toca resolver ese tipo de asuntos en lo interno, porque la gente no comprende a veces que nosotros decimos, bueno, que nos dicen, oye, que también nosotros tenemos derechos. Y les decimos, efectivamente, el servidor público tiene derechos, pero a diferencia de un particular, a nosotros aceptar el cargo que nos confiere el Estado, municipio o la institución, la ciudadanía confía en nosotros y nos vincula a una responsabilidad mucho mayor que a un ciudadano que no está al servicio público, precisamente el servicio público. Nosotros al servicio de la ciudadanía. Por tal motivo tenemos que tener una investidura todavía mayor y un encargo de responsabilidad más alto que lastimosamente, no decimos nombres, sino decimos, en otros países no se toma la seriedad al cargo, ¿no? Esa es una realidad, pero sí es proceso de responsabilidad. Sin embargo, en ocasiones sí se acusa a los órganos internos o al caso de los tribunales anticorrupción de es que no ejerciste el derecho y es que es culpable. No. Primero hay que tener los medios, los datos de prueba, que los medios sean valorados y que realmente la conducta se atribuya al acto reprochable. Y también configurando la ley. ¿Sí? Ahí también impacta mucho el tema de la gestión documental, porque en los procedimientos de investigación se requiere al órgano o ente investigado, obviamente de naturaleza pública, la información vinculada con el acto a investigar en este caso. Y en muchas ocasiones lo que acostumbran, por ejemplo, se acostumbraba, espero, ¿verdad? Antes de la entrada en vigor de la Ley General de Archivo, que está en proceso de implementación, que dice, Luis, ya no hablo yo sobre el tema, pero que, o sea, salías de tu cargo y casi creo que le aventabas el cerillazo, ¿no? Hasta antes, doctora, usted no me dejará mentir que en municipios incluso hasta la computadora, ¿no? Se llevaban porque decían, es que esta información yo la generé, yo lo hice, es mío. Sí. Porque se consideraba que la información era de quien la tenía, ahora no. Ahora sí hay un debido respeto porque la información pertenece pues dependiendo, es información generada. Entonces, ¿por qué se generó? Oye, porque invertiste tú, ente gubernamental, recursos públicos para la utilización de la computadora. Invertirse recursos públicos para la hojita en la que se imprimió. Invertiste recursos públicos para pagarle al servidor público que en ese tiempo laboral fue donde invirtió su coeficiente y conocimiento sobre la materia y demás, que por eso le estás pagando un salario para elaborar esa información. Entonces, antes no, yo ¿por qué se la voy a dejar al siguiente? No, que le batalle y que lo haga. Y se llevaban todo, se quemaba o se destruía. Empezando con las agendas donde tú tienes los proveedores o tienes información importante, no, te la llevas y que le batalle el que viene. Y ahí, por ejemplo, cómo
el órgano de control interno o bien de que atañe a los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos, además puede investigar si no tiene esta información. Claro. ¿Qué haces ahí? Honestamente, por experiencia, les comento, se complica bastante porque les pondré un caso hipotético. Tú solicitas una información y luego resulta que hay inexistencia. Que bueno, para determinar la inexistencia se deben de acreditar ciertos elementos. Así es, ¿verdad? pero aquí es donde la ley es ambigua porque el hecho de que no exista, que en ese momento no exista, no quiere decir que no se generó. Exacto. Sí, entonces también eso implica o que una tenías la responsabilidad obligación de generar. generarla y no lo hiciste, incumplís entonces con tus funciones y atribuciones. Así es, y saben que nos topamos mucho, que es, sí existe la información, sí se generó, sin embargo, no está ubicada donde debiese estar, o incluso las personas que debiesen generar esa información ni siquiera saben que la generaron. Bueno, esa es una, y también a veces no se identifica también a las personas, porque dicen, es que la persona que tenía el resguardo de ese momento ya falleció, ya la despidieron, ya se jubiló, y yo no sé dónde estaba guardada esa información. ¿Por qué? Porque ahí no tienen los porque ahí perdón, ahí no tienen. Sí, perdón, y antes de eso ahí es cuando entra básicamente la importancia de una gestión documental. Sí. De la organización completa, porque ahí nos basamos. Si no tenemos eso, realmente no vamos a llegar a ningún lado, por más que nosotros queramos investigar, porque no tenemos datos de prueba, cómo vincular a la persona que llevó a cabo una conducta y la misma fue reprochable. Sí, y entonces, esa gestión documental, perdón, ahí nada más si me permiten, esa gestión documental la podemos también organizar a través de los manuales de procedimientos, que también en muchas instituciones se dejan de tener, o no lo consideran como necesario, ¿no? Pero el tener un manual de procedimiento desde inicio hasta fin de un proceso, ya sea, por ejemplo, del proceso de un juicio, el proceso de una compra, el proceso de licitación, no sé, el proceso de recepción, el proceso de turno, por ejemplo, simplemente el de turno. ¿Cómo se va a turnar? O sea, cada uno de los ponentes por juez, por número, por materia aleatoria, primero uno, otro y otro y otro, o sea, o el sistema te lo va a dar, una persona lo va a registrar, qué documento se genera, con eso qué constancia de turno, esa te la sellan, no te la sellan, quien se conserva, se destruye, es documento como los que comentaban en la sesión anterior, de comprobación administrativa inmediata y que pues no es necesario, no es un documento que vaya para el archivo, para un resguardo de comprobación administrativa inmediata y que se destruye, ¿no? Al paso de cierto tiempo. O bien no es un documento relevante para integrar el expediente, resguardarlo por tanto tiempo, por su naturaleza. Y ahora, ¿quién va a ser el encargado de generar la información, y de conservar esa información? ¿Por cuánto tiempo? Que lo que hablábamos de los instrumentos de control archivístico, ¿verdad? Lo del CADIDO, las fichas, el catálogo de disposición documental. Para eso también, pues obviamente que en tu institución debe de haber una planeación archivística de la información que vas a tratar, ¿verdad? Del desarrollo propiamente de la institución, el tema archivístico, que es lo que va a hacer cronológicamente, establecer en 4 ejes frontales, que son tema de infraestructura, instrumentación, marco normativo, capacitación, que es lo que nos hablaba la doctora, cómo intentas tener un buen archivo si ni siquiera tienes la infraestructura necesaria. Claro. Y lo vimos con el Archivo General del Estado, ¿no, doctora? ¿Se acuerda que los pobres estaban goteándose, inundándose, llenos de hongos los expedientes, pero no por negligencia de los investigadores, o en este caso los encargados, sino porque no tenían las herramientas necesarias y porque les dieron ahí el último rincón, ahora sí, del Estado, ¿no? Y herramientas y, como dice, conocimiento. A veces no son especialistas en el tema y también le tienes que generar una inversión para poder
poner de una desintoxicación o como le llaman para los expedientes para que no se formen de hongos. Los agentes biológicos como tal, sí, Sí, para Así eliminar. de los agentes, biológicos. ajá, tener espacios adecuados, cajas adecuadas, Por gavetas supuesto. o demás adecuado, personal también que organice, porque también una sola persona para realizar todo, y especialistas, historiadores, más es un tema también de presupuesto que se tiene que contemplar. Claro, Y definitivo. también hay el tema de la capacitación en materia también de protección de datos para poder poner esta información disponible y en un formato accesible a la ciudadanía, cumplir con las obligaciones de transparencia, también impacta en que tengas a las personas empleadas debidamente capacitadas y que puedan discernir cuando se trata de una información de naturaleza personal, cuando es una información de interés público, cuando es una información confidencial equiparada, cuando es una información reservada, de naturaleza reservada, total o parcial. ¿Cuándo puedes realizar los procesos de reserva? Porque a veces también reservan los sujetos obligados de que nunca te voy a entregar este tipo de información porque su naturaleza reservada. Espérate, el análisis de la información reservada debe ser casuístico. O sea, es decir, si te solicitan esta información, caso por caso vas a determinar si procede o no la reserva. Esto no quiere decir que si te dictan, que si te promueven 5 solicitudes de información sobre un expediente que ya tienes reservado, tengas que dictar 5 acuerdos de reserva, porque la ley te establece que la reserva podrá realizarse por un término de 5 años. Entonces, si la reserva ya la hiciste una vez y está vigente y te piden por segunda ocasión lo mismo que ya está vigente en 5 años, pues se remite a la reserva ya hecha, ¿verdad? Así es. Entonces también... Perdón, a mí me gustaría ahí, entrando a ese tema, había una anécdota de la doctora que quería contarnos respecto precisamente de los archivos vinculados con las responsabilidades. Sí, ya lo superé, porque dije, les iba a contar algo muy privado, dije, ya no, nada No, se cuéntelo, doctora, con toda confianza. Iba a llorar. No, para que vean la importancia de la gestión documental, de la capacitación al personal y justamente de todas las implicaciones que tienen todos estos temas. Es que siempre nosotros nos quejamos de que hay corrupción, de que los servidores públicos no hacen bien su trabajo y nosotros no ponemos atención en esto. Lo que les iba a contar era un caso muy privado porque me pasó y sufrí por ello. Así, déjenme llorar. No, por ejemplo, en la institución donde hice el doctorado, la encargada de gestionar las cédulas profesionales ante la SEP, estoy hablando de una persona importante, es decir, un asistente, es decir, tenía toda esa investidura, y entonces, pero a ella se le ocurrió para mayor facilidad para ella, en lugar de utilizar el correo institucional, utilizó su correo privado para gestionar ante la SEP las cédulas profesionales de toda mi generación, o bueno, de los que íbamos terminando. Lo que sucedió es, bueno, su jefe inmediato se lo autorizó. Lo que sucede es que de pronto hay un conflicto de intereses entre ellos dos. Ella renuncia, aunque él la finiquita muy bien y le dice, nada más entrégame todo. Y ella dice, sí, te lo voy a entregar. Justo cuando pasa eso, llega mi cédula a su correo, porque era lo que se hacía, la costumbre. ¿Qué sucedió? Que tuve que esperar 2 años para que mi cédula me volviera a llegar, porque cada vez que le pedían a ella la cédula, es que está traspapelada, es que no sé dónde está, es que no ha entrado a mi correo. Y de pronto, bueno, danos tu clave para entrar al correo. No, es privado. Bueno, sí te la doy, y la daba equivocada. Para no hacerles el cuento largo, fueron 2 años, no nada más su servidora, sino otros compañeros que no pudieron tener la cédula porque esta persona se negó definitivamente a buscar en su correo lo que ya había mandado. El problema estaba también en que la SEP no quería gestionar otra cédula porque ya había mandado electrónicamente la original. Estoy hablando de la cédula original. Entonces, se tuvo que hacer todo un procedimiento legal. No se imaginan, un procedimiento legal. Imagínense, 2 años después de mi grado, de la obtención de mi grado, tuve la cédula profesional por este hecho. Entonces, oye,
¿Qué pasa con la gestión documental? Pues sí, Ok. pues ahí no tenían, me imagino, ni ningún manual de procedimientos. Había una dispersión también del uso de las tecnologías de información asignadas en la institución, en este caso la utilización del correo oficial, ¿verdad? Y Sí. también para qué efectos, ¿verdad? Se va a utilizar, pues para información que corresponde a la institución, ¿verdad? No fines Sí. personales. Y ahí me causa curiosidad, ¿por qué la SEP aceptó un correo personal para mandar Sí. información de esa naturaleza? Licenciado Adrián, se la cuento peor. La SEP, a mí me tocó en 2016 que no nada más la mandaba electrónica, también la mandaba en físico. Bueno, la SEP envió las cédulas en físico y A la ya casa de la están. persona. No, gracias Ah, a Dios, pero bueno, de todas maneras, pero la mandó a la SEP estatal. Entonces estoy hablando de que sellado, notariado y todo, se traspapeló en la SEP estatal. Entonces, fácil yo pude haber demandado, pero dije, Dios mío, No, me pues voy si a meter. viviera en Europa, doctora, hubiera sido ya millonaria y en euros, ¿verdad? sí. Porque allá está el simple hecho de poner un correo electrónico con copia para otra persona, o sea, dirigido a otro usuario, ¿no? Y reenviar la dirección de correo electrónico sin autorización de su titular es susceptible Wow. de una sanción Procedimiento. económica, Así ¿verdad? es. En beneficio del otro. ¿Por qué? Pues no obtuvo ese consentimiento. Allá el uso de las cámaras también de los vehículos, por ejemplo, tiene que ser nada más grabación y que se va borrando, ¿no? Pero no que puedas captar la imagen de placas de individuos que van caminando por la calle, Ah, etcétera, casas. En Estados Unidos, en California, precisamente en el estado, de hecho, hablando de eso, de la protección de datos personales, el tema de la imagen y placas y demás de esa naturaleza, antes en todo el estado de California, no sé si en los demás estados, pero al menos ahí se videogrababa en los cruceros, en todas las calles estaban cámaras, ¿no? Sin embargo, y luego las multas, cuando tú como peatón o cuando conductor de vehículos te pasabas un alto, te dabas una vuelta equivocada o algo, te llegaba a través de correo, ¿sí? El servicio postal a tu domicilio, la multa y te aparecía implícitamente la imagen con tu placa al lado y el lugar de Para que posicionamiento no la global. niegues. Así es, efectivamente, era para evitar la nulidad y cobrarte esa multa, ¿no? Sin embargo, hubo una demanda multimillonaria porque una persona pues estaba en el lugar equivocado acompañado de la persona equivocada. Entonces, por decirlo de una manera, la original lo demanda por el divorcio y a diferencia del Estado mexicano, ellos allá tienen una indemnización grandísima, millonaria para poder divorciarse, sobre Wow. todo la gente que tiene ahí un poquito de una actividad social más de alta. Entonces, fue una demanda millonaria y demandaron después le cobraron eso al divorcio, pero en este caso la persona que resultó sentenciada negativamente denunció y demandó al estado de California, también multimillonariamente, por haber provocado, por daños y perjuicios provocados derivados de ese envío de esa imagen, porque él nunca autorizó que se le enviara. Entonces, Wow. a raíz de esa cuestión también, se eliminaron las grabaciones y fotografías, entonces ya no existe ese sistema. ¿Qué pasa? Que le dificultaron a la policía, a la gente investigadora y demás agencias poder localizar o poder concatenar el hecho y la conducta en materia penal o civil, lo que gusten, porque ya no tiene acceso a esas cámaras y ya incluso ya no se envían. ¿Sí? Wow. Eso se prohibió, ya no se graba como anteriormente se hacía. Pues es que ahí no había un control de quién era el titular y a que nada más le debía de tener esa cadena de custodia con el titular, no enviadas a la casa para que pudiera ser recibida por cualquier individuo. Así es, entonces esa fue una hace como 4 años, me parece, 3 años, aproximadamente 3, 4 años, que se dejó de grabar en Estados Unidos derivado de una demanda multimillonaria. Ahí Aquí, también a me, diferencia, no hay nada. Wow. Ahí también me llegó un comentario en ese mismo sentido de naturaleza procedimental, donde una de las partes en un asunto judicial de naturaleza privada decía, oye, pero no quiero que la otra parte conozca esta información, autoridad, o sea, objeto de la demanda. Así es. Y dices, pero pues eso no es posible, porque bueno, ahí aunque sea información que contenga datos personales sensibles,
¿verdad? Que los sensibles son aquellos que pueden llegar a ocasionar una posible discriminación, entendiéndose pues estos datos de naturaleza de salud, de origen étnico-racial, de afiliación a un partido, sindicato, de naturaleza política, por ejemplo, información de ADN, huella digital, datos biométricos que se denominan, de naturaleza religiosa, etcétera. Entonces, que no quería que la conociera la contraparte. Dices, bueno, en ejercicio de un derecho se exceptúa el que esta información se considere bajo esta clasificación, ojo, en ejercicio de un derecho. ¿Por qué? Pues porque tienes que darle la oportunidad para defenderse la contraparte, uno. Y dos, porque la autoridad tiene que conocerla y obviamente que para poder resolver al respecto. Entonces, ni para la autoridad es de naturaleza reservada ni tampoco para la contraparte. Ahí sería cuestión diferente tratándose de terceros, que también en ocasiones se actualiza el tema de que se presenta por error promociones en otros expedientes judiciales, porque le ponen mal el número, por ejemplo, o el juzgado o el juez. Entonces ahí, ¿qué pasa cuando tú recibes una promoción, un escrito que no va dirigido a ningún expediente que tú conozcas, porque es de otro juzgado, de otra naturaleza, quizá? Lo correcto, lo que normalmente se hace es que se anexa el expediente y se le dicta un auto que dice no es parte, no al lugar porque no es parte. ¿Quién sabe qué me pediste? Lo que sea, pero como que ya no eres parte, no te puedo dar lo que me pediste. Lo correcto sería que ese escrito, como contiene nombres y demás información personal, no se ha anexado ese expediente, que se ha resguardado en el secreto del juzgado y se ha dictada una resolución correspondiente para pues quitártelo de la lista, ¿verdad? De que pues lo tienes ahí asignado, que le tienes que responder dentro del término de 3 días como autoridad, pero sin dejar vulnerable los datos correspondientes y que venían en ese escrito. Entonces digo, es un tema que impacta mucho en la capacitación que se dé, pero desde el personal de recepción, ya sea de cualquier empresa o de cualquier ente gubernamental, desde que se recibe, se registra, se turna, se realiza el trámite correspondiente o bien resolución, se conserva el expediente dentro del escritorio, si es un expediente físico, la información si está visible y te vas, bueno, ya nos vemos, ahí lo dejas arriba de tu escritorio. Claro. El expediente, ¿quién tiene acceso al mismo? O sea, ¿por qué no lo resguardaste en alguna gaveta, un cajón? ¿Por qué no entregaste archivo y al día siguiente lo pides? O sea, porque eso es bajo tu responsabilidad el tratamiento, o sea, esa información. ¿Por qué lo tienes abierto y llegan personas a preguntarte y hacen, no, es que vi que tenía ahí esto y a quién no le ha pasado? Es que vi que tenía la computadora abierto esto y esto y esto, vi que en su escritorio estaba revisando lo otro. O que comentas la información relativa a algún asunto que todavía no ha sido resuelto. Incluso este deber de confidencialidad perdura una vez que ya no te encuentres ejerciendo ese cargo, ¿verdad? Entonces, es que también necesitamos, perdón que te interrumpa, necesitamos romper paradigmas, o sea, todo esto de la gestión documental, la transparencia, necesitamos romper paradigmas, porque de pronto la persona que está en la unidad de correspondencia, la recepción, vaya, por acá, ella piensa que no está en una unidad de correspondencia, esa persona piensa que está en una recepción, y luego le llega el oficio, y entonces ella está acostumbrada a dejarlo ahí mismo en recepción, donde cualquiera llegue y ve los datos, lo lee, y está acostumbrada, o de pronto también, bueno, esto ya no sirvió, lo rompo y lo tiro, o hago esto, hago lo otro, es romper paradigmas, para eso la capacitación. Entonces, tenemos mucho por hacer y tenemos mucho por hacer como maestros, como abogados, como servidores públicos, como estudiantes del derecho en materia de gestión documental, transparencia, protección de datos personales y, por supuesto, anticorrupción. Sobre todo, doctora, porque tenemos en las instituciones públicas, yo le llamo un mantra, es que siempre se ha hecho así, es que siempre ha sido así. Sí. Así me enseñaron. Sí.
Entonces, Sí. esa Es que problemática... eso sí, siempre se ha hecho así y Ujú. pues Romper hay que paradigmas. seguirle. Así es, entonces cuando se llega con una nueva visión, con una nueva metodología, cuando empiezas a aplicar el marco normativo que le atribuye a tu institución, empiezan a decir o empiezan a incomodarse porque dicen, no, es que quieren cambiar, que esa parte nunca, ¿por qué lo quieren hacer así? Vamos en retroceso, cuando la realidad es que no siempre se va en retroceso. Yo creo que el establecer gestión documental, establecer la capacitación en conocimientos de transparencia, protección de datos y anticorrupción, te va a formar como servidor público porque vas a conocer de manera multidisciplinaria tu función y no va a haber excusa para no ejercer un buen desempeño en el servicio público. Esa es mi perspectiva, siempre es el mensaje que se da, ¿no? en las capacitaciones que me ha tocado otorgar, que rompamos ese paradigma del siempre se ha hecho así, ese mantra famoso Ya sé. nunca me han enseñado de otra manera, yo siempre lo he hecho así. Tengo más de 20 años en el servicio público y siempre lo he hecho así. Bueno, pues los 20 años los he hecho mal. Los ha hecho Pues mal. claro. Sí, Hay esa es una una realidad, pregunta ¿no? en el chat, A ver. se la leo. Sí, por Eh, favor. Dulce Martínez nos saluda y lo dice, si pudieran orientarnos un poco más referente al fundamento para no usar, por ejemplo, correos personales. Me No imagino que usar está correos hablando, personales, yo creo que sería el tema de usar el Supongo correo por anécdota. institucional Sí. para fines personales, ¿no? Me imagino. o a lo mejor también por el tema de la anécdota que dice la doctora, referente a que en cuestiones de actividades de servicio público no utilizar tu correo personal. Redes sociales O tu correo personal, imagino que es por El ese correo sentido. personal, supongo que Ah, esto... ya. Sí, pues miren, lo que normalmente se recomienda en el servicio público es que se otorgue un correo de naturaleza institucional. Entonces, este correo de naturaleza institucional pues, es de naturaleza pública. ¿Por qué? Porque costó, como les decía, pues, una partida presupuestal, el tener la licencia, el tener el personal que te lo va a programar, etcétera, ¿no? Entonces, lo correcto ahí sería que cada institución tuviera a su disposición políticas para el uso de esta herramienta tecnológica. Es decir, el correo institucional será asignado con este número de sobrenombre, punto, apellido, que normalmente es no arroba y el dominio. Será utilizado, se considerará, por ejemplo, pues para el envío, como medio oficial para el envío de oficios, etc., comunicaciones, intraprocesales o también con otras instituciones de naturaleza pública. Para ese efecto se considera oficial, ¿no? Yo lo subiría a un reglamento más allá de una política, porque a veces la política es todavía manejable, pero un reglamento Optativa de así es, cumplirla, dice. así es. Y yo O soy más también, pues, por el legalista. tema también del órgano interno de control, o sea, para que tenga su sustento para posibilitar la integración de una carpeta de investigación en contra del servidor público que utilizó indebidamente ese recurso. A veces también incluso se da el tema de que a través de los correos institucionales se transmite información de naturaleza pública que pues está clasificada, una puede ser confidencial o como reservada, o sea, que contiene datos personales, que contiene documentos que corresponden a algún asunto que no ha sido concluido y que, como comentaba el licenciado Adrián, su revelación puede afectar el debido proceso, o bien incluso que está ya clasificada como reservada de forma parcial o de forma total. Entonces, esa transmisión que es, oye, pásame un formato que se da mucho, ¿no? Yo Sobre soy todo, litigante, por ejemplo, en área jurisdiccional que se pudiera hacer fácil, por ejemplo, lo comentaba cuando me tocó dar capacitación en esa instancia, a los meritorios y a los escribientes y asistentes jurídicos y demás personal, porque es muy fácil cuando estás estudiando, a veces te piden en la escuela formatos de demandas, de denuncias, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿qué pasa? Voy y saco la copia, pido una versión pública y al juzgado para que me la dé, pero a veces es más fácil decirlo, ¿y tú trabajas ahí? No, pues me pasas uno, imprimes uno y me lo mandas. Pues sí me tocó conocer de procedimientos de responsabilidad porque pues es transferencia de información.
si bien el servidor público tiene acceso a esa información, pues es en uso o en el desempeño de sus funciones, ¿verdad? Y Así es. tiene acceso a la información a través de un sistema en el que ingresa con un nombre, una clave de usuario y con una contraseña, y toda la información se queda debidamente registrada en el sistema de qué actividades realizó, quién fue el último que modificó, quién fue el que imprimió y todo lo demás. Normalmente en instituciones que tienen un área tecnológica fortalecida, Así es. ¿verdad? Yo creo que aquí en esta persona, creo que lo que menciona es también el fundamento. Si estamos hablando que es una iniciativa privada, bueno, pues ya tendría que ser a través de político reglamento como tal, y eso establecido en el contrato colectivo de trabajo, en el contrato También, específico. Sin embargo, si está hablando de una institución pública, bueno, eso lo puede utilizar como fundamento a partir del artículo 41, si no me recuerdo, de la Ley de General de Archivos, o bien en el Estado, la Ley de Archivos, o el 40, 41 por ahí, donde habla de la documentación electrónica. Entonces, el correo electrónico es una documentación electrónica, como tal, forma parte de los procesos y actividades que, por Sí, razón de sus funciones y atribuciones, corresponde a un archivo, a un documento archivístico, y está concatenado con el artículo 18 de la Ley de Responsabilidad, de Transparencia, donde habla de que todas las personas, todos los sujetos obligados tendrán la obligación de documentar sus actividades o sus documentos, de sus actividades derivadas de sus funciones y atribuciones, si no mal recuerdo, menciona así. Pues esos sí, serían los fundamentos. y también, por si eso fuera poco, para la memoria histórica, Dulce. Recuerda, por favor, que como instituciones necesitamos estar también preservando las acciones que nosotros estamos haciendo en nuestra función diaria. Entonces, para poder transparentar nuestras acciones, necesitamos justamente utilizar estos correos electrónicos, porque ahí va a ser un testimonio de nuestras acciones y va a ser transparente, pero además todo esto nos va a servir para poder usar o más para poder escribir nuestras memorias como institución. Y no piensen en que, bueno, nuestras memorias como un librito bonito, va a ser bonito, pero no piensen como las memorias de viejito es, ¿qué pasa con mi institución? ¿Qué hizo mi institución? Porque mi institución va transformándose, va generando nuevas cosas, va logrando una sociedad mejor. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Con la memoria histórica. Entonces, por eso es muy importante utilizar el correo electrónico institucional. Así es. No sé si exista otra pregunta. Insisto, Déjenme queja, les digo que sugerencia. Dulce es del Tribunal Estatal Electoral de Puebla. Muy bien. de hecho, también el artículo 25 de la Ley de Protección de Datos Personales establece que el responsable de la información deberá establecer y documentar los procedimientos para la conservación, que es el tema que hablábamos de los manuales también de procedimientos, para poder determinar qué operatividad se le va a dar a esta herramienta tecnológica, ¿verdad? Claro. Y ya en eso pues tenemos las medidas de seguridad, de que técnicas físicas y administrativas, que también a la par de ello debe implementar el sujeto obligado. En este caso también pues medidas técnicas en cuanto a que no sea hackeable también el correo, ¿verdad? Que también se ha dado hackeos éticos. Sí, o sea, digo, en casos hipotéticos, ¿verdad? Y que a virtud de esos hacks, pues incluso, o sea, hasta a veces se pide el pago de alguna cantidad para poder liberar información. Sí. Que era el tema también que comentábamos de la liberación de información. Es que de uno te va llevando a otro, ¿no? De cuando digitalizas información para repositorios, el tema también con una importante institución de resguardo del acervo público, en el que contrató una institución privada para la digitalización de la información que tenía física. ¿Y qué pasa? Pues está el contrato, ahí es leer las letras chiquitas, establecer un buen contrato de servicios profesionales, en este caso, de digitalización, porque decía, bueno, pues como antes, ¿no? La información es mía hasta en tanto no me pagues. Y ahí el tema de que ya sabes que ya no quiero contratarte,
ya me integré con mis recursos de digitalización para seguirle de aquí para adelante. Eso fue una fase de inicio. Pues ahora que, ¿sabes qué? Si no me pagas y me sigues pagando, la información que ya te digitalicé, que no te entró, no te la voy a dar, ¿verdad? Entonces también es un tema importante. Secuestran la Así es. información. Pero es importante siempre establecer una política y es un plan de seguridad de la información que ya incluso te obliga la ley de archivos, la ley general de archivos también establecer un plan de seguridad de la información precisamente para evitar ese tipo de actos, involucrando más a tecnologías, al coordinador de archivos, al titular. Un grupo multidisciplinario, como lo Así llama es. la ley de archivo, ¿no? Interdisciplinario sería el Interdisciplinario. Interdisciplinario. Así es la No, cuestión. no sé si les parezca, chicos, si aquí le dejamos para que también, y pedirles, no sé si les parezca bien que también la tercera sesión que es para Hay también más este preguntas, conversatorio. creo, en el chat. ¿Hay más preguntas? Creo vi 3 ahí, no sé si sean preguntas o comentarios. No, es Comentarios. Comentarios, ok, comentarios. perfecto. No, digo, no sé qué les parezca si en la tercera que le toca al licenciado José Adrián también, no sé, los asistentes pueden traer preguntas, sus preguntas. Con toda confianza, claro. Claro que sí. Por favor, traigan Un todas las gusto. preguntas. No hay límite de preguntas. Total, yo las leo y ellos las contestan. No se preocupen. Las contestamos ahí entre todos, no hay problema. No sé. ¿Cómo ve, licenciada Brenda? Por supuesto, quedó a sus órdenes. Cualquier duda, de todas formas, pues estamos a sus órdenes aquí en la Comisión de Transparencia, es la información del Estado. Pues los correos oficiales se encuentran también ahí a disposición. Y nos vemos el próximo jueves. Si tienen alguna duda, con todo gusto. Muchísimas favor, no gracias sé. a todos. Gracias, Leti. Gracias por habernos acompañado a todos la noche de hoy. Los esperamos ya el próximo jueves 7 de octubre a las 7:30 de la tarde. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.